Bienvenidos a otro programa de Católicos con Mensaje. Como saben, en estos programas lo que queremos es presentar a gente que es católica sin complejos, que presenta su fe de una forma natural y que además son relevantes en la vida pública. Porque sí que creemos que ser católico te hace mejor, también mejor profesional y también mejor en lo que haces todos los días. Mejor padre y mejor maestro y mejor empresario y, como en el caso que nos ocupa, mejor activista o mejor abogado, porque hoy tenemos con nosotros a Polonia Castellanos, que es la presidenta de la Fundación de Abogados Cristianos. Polonia, si 3 minutos, preséntate a nuestros televidentes. Pues lo más importante, yo creo, es que soy católica, como bien has dicho, y no solo no acomplejada, sino que orgullosísima de ser católica. Además, soy madre, de lo que estoy también tremendamente orgullosa, de 3 pequeñas, uno que está en el cielo y uno que está en camino. Y además soy abogada, también soy mujer. ¿Estás? Sí. ¡Wow! Eso, quiero que todos sepáis que eso no lo sabíamos. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Y además soy española, de lo cual también soy muy orgullosa, porque es la tierra que ahora la verdad es que está muy mal entendida, pero es la tierra de Isabel la Católica, es la tierra de Carlos V, es la tierra donde se hizo, además en mi tierra, en Valladolid, el Congreso de Sabios en el Colegio de San Gregorio, donde se dijo que tanto indígenas como españoles teníamos los mismos derechos. Entonces, estoy orgullosa de ser española porque defendimos desde el siglo XVI la igualdad de los derechos de todos, aunque ahora parece que algunos no lo entiendan. Entonces, española, católica, madre y abogada. Bueno, pues casi lo hemos terminado ya. Cuéntanos a qué se dedica la fundación, antes era la asociación, de abogados cristianos. Pues se dedica sobre todo a la defensa de la vida, desde la concepción hasta su fin natural, a la defensa de la familia, entendiendo que la familia es la que está formada por un hombre y una mujer, siendo muy respetables otras opciones, pero que no son familia. Y se dedica también a defender la libertad religiosa, que es un derecho que también en nuestros días está muy vilipendiado y que está muy atacado. Lo que yo he leído de ti, que tú entraste en esto porque viste una manifestación blasfema o insultante, digamos, para nuestra religión. Cuéntanos qué es lo que pasa. Pues realmente yo empecé la asociación cuando estaba embarazada de mi hija mayor, que ahora tiene 11 años. ¿Cómo se llama? Esther, se llama Esther. Estaba embarazada de Esther y me decía todo el mundo, ¿pero cómo vas a traer un niño al mundo con lo mal que está? Y eso que hace 12 años estaba mucho mejor que ahora España. Y yo decía, bueno, pues lo que tendremos que hacer es traer niños y que lo cambien, ¿no? Traer a futuros líderes, futuros católicos comprometidos y cambien las cosas y que lo orienten todo al bien común. Entonces yo lo fundé, lo organicé todo mientras estaba embarazada de mi hija mayor. Y luego la primera acción que llevamos a cabo fue además en mi Universidad de Derecho de Valladolid, cuando un payaso, porque así se denomina él, y la verdad es que yo creo que con acierto, lo que hizo fue hacer un espectáculo blasfemo, consagrando preservativos y demás. Entonces eso fue algo que ya me hizo reaccionar. Como dice Santo Tomás de Aquino, hay que reaccionar ante las injusticias. También es un pecado la omisión cuando se ven este tipo de cosas. Y yo reaccioné en ese momento. Quiero dejarlo ahí, quiero recordar eso, porque es una frase muy buena. Hay pecados de omisión, es decir, cuando ves algo así y no haces nada, eso es pecado, ¿verdad? Para mí es un pecado de omisión. Es decir, no solo el pecado es no hacer cosas buenas, sino cuando hay cosas malas, no intentar cambiarlas. Entonces yo creo que los pecados de omisión son tan malos, o pueden llegar a ser tan malos como los pecados de acción. Estás tocando un tema. Yo siempre digo, cuando tengo alguna charla y me preguntan sobre eso, digo, hombre, yo he hecho muchísimas cosas malas, pero realmente lo que más miedo me da es las cosas que he dejado de hacer. ¿Sabes? Las oportunidades que Dios me estaba dando para dar testimonio en cualquier caso, sí, y lo he dejado de hacer. Entonces fundas la asociación cuando ves ese espectáculo blasfemo. Sí. Exactamente. Y desde allí pues no hemos parado, porque si hace 12 años, cuando estaba embarazada de mi hija, las cosas estaban mal, desde luego que ahora están muchísimo peor. Hace unos meses han aprobado la eutanasia, el aborto en el año 2010 fue un aborto prácticamente sin límites, que se sigue implantando y que quieren ir incluso más allá. La persecución religiosa es tremenda, cada vez se destruyen más cruces, cada vez se agrede a más personas, cada vez hay más manifestaciones, más ataques, más vejaciones. Entonces empezamos por aquello,
pero ahora la verdad es que no damos abasto con la cantidad de ataques que hay, pues eso, a la vida, a la familia y a la libertad religiosa. Pero vosotros habéis conseguido algunos éxitos, Ujú. yo he leído en vuestra web, que son magníficos. Habíais condenado a la ACAI. ACAI es la Asociación de Abortorios, ¿no? Exacto, es la patronal del aborto. Bueno, los escritos son nuestros, de los abogados que trabajamos en la asociación, son de todos los socios, de todos los donantes, por supuesto, porque somos también una asociación sin ánimo de lucro, ahora una fundación que se nutre exclusivamente de donaciones y sobre todo son éxitos del de arriba. Nosotros el primer caso que ganamos éramos conscientes de que lo habíamos ganado no por ser los más listos, sino por ser los más constantes y porque además había varios conventos que estaban rezando por nuestros casos. ¿Cuál fue ese caso? ¿Cuál fue? Uno de los primeros fue que ganamos que se retirase la utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar. La Federación de Planificación Familiar es el Plan Panehut español. Entonces, el gobierno del PP le reconoció la utilidad pública. A mí no me cabe en la cabeza que se reconozca la utilidad pública a un lobby que lo único que se dedica es a fomentar el aborto. Entonces, nosotros conseguimos que a través de la Audiencia Nacional que se le retirase esa utilidad pública. Para que lo sepan nuestros televidentes, Planned Parenthood es la multinacional más grande del aborto, es americana. Fue formada por una mujer que era profundamente racista y con el objetivo realmente de acabar con las vidas de los niños negros. Eso está en sus escritos. Y bueno, pues yo no sabía que estaban aquí también. Por supuesto, están en todos los sitios. Aquí, si bien no tienen centros de abortos, no tienen abortorios, lo que hacen es un lobby de presión para intentar fomentar el aborto, intentar que el aborto llegue a más, que haya más mujeres engañadas que aborten. Entonces, aquí lo que pasó es que se le reconoció la utilidad pública. Nosotros vimos, por otro lado, que estaban incumpliendo el derecho sanitario y el derecho farmacéutico. Conseguimos que les sancionasen a través de, la verdad es que una cosa muy, muy pequeña. Y cuando ellos solicitaron la utilidad pública se les olvidó reconocer aquella sanción que les habían impuesto gracias a la providencia. Y como falsearon eso o no lo reconocieron en la solicitud de utilidad pública, conseguimos que se la retirasen. Eso supone muchos menos beneficios fiscales y mucho menos dinero para ellos. Entonces, todo lo que sea menos dinero para los abortos, pues bienvenido sea. También a Al Capone le metieron en la cárcel por un problema de impuestos. Al final, la providencia hace lo que quiere. Exactamente. Luego también ganamos un caso contra la patronal de centros de abortos, que es ACAI, como bien decías, que engloba 29 centros de abortos. Y en este caso es algo que todos sabemos, que engañan a las mujeres con el único objetivo de ganar dinero. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Cómo engañan a las mujeres? Por ejemplo, en su página web nos encontramos con que decían que el aborto no tiene ningún tipo de secuela, que puedes practicarte un aborto y es como que no lo hubiese realizado. Y esto, objetivamente, es mentira. Es decir, defiendas la vida o no defiendas la vida y seas pro aborto, lo que es claro es que el aborto tiene una serie de secuelas. Además, cuando una mujer está embarazada de muchos meses ya, el aborto quirúrgico conlleva muchísimos riesgos, no solo los riesgos psicológicos que se dan en todo aborto, sino que conlleva muchísimos riesgos de salud. Estamos hablando de que en casos puede provocar la muerte, roturas de útero. O sea, hay gente que se muere por supuesto, en la camilla mientras se está abortando. Aparte que hay que tener en cuenta que hay un principio en el derecho que dice: quien puede lo más, puede lo menos. Quien es capaz de matar un bebé en el vientre de su madre, por supuesto que ni le interesa al bebé, pero tampoco le interesa a la madre y está dispuesto a cualquier cosa. Nosotros lo que conseguimos es que además una audiencia provincial, nos reconociese que lo hacían con el único objetivo de ganar dinero. Objetivamente mentían a las mujeres. ¿Y con qué objetivo? Con ganar dinero, engañándonos a todas las mujeres, diciéndonos que no pasa nada, que te puedes practicar un aborto y que no pasa nada, cuando todos sabemos que eso es falso. Yo siempre, cuando sale el tema del aborto, siempre tengo que decir, mire, yo no soy mujer y no sé lo que puede significar y lo duro que debe ser estar embarazado de estar esperando un niño que no quieres. Y reconozco que no me puedo poner en la piel de esa persona que está esperando un hijo y que no lo quiere. Y lo primero que hay que hacer es reconocer que debe ser muy difícil estar en esa situación. Pero la solución no es matar al bebé. Y eso no es una solución, lo hace más difícil, lo hace peor. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando en abortar? Pues mira,
Yo sufrí un aborto no voluntario, no provocado, por supuesto, fue un aborto natural. Yo le diría que siendo un aborto natural se pasa francamente mal, cuando en mi caso ni siquiera lo había querido. Porque claro, es la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza de la mujer. De repente tienes un baile hormonal y es algo que la naturaleza no perdona. Si tú además eso lo haces contra natura, lo provocas tú, no es algo que te venga sobrevenido, pues realmente es una aberración. Y le puedo decir, le puedo hablar de mi caso, le puedo hablar de casos de mujeres que han llegado a la asociación que son realmente escalofriantes, eso no lo dicen tampoco la patronal del aborto, en la que muchas mujeres te dicen que oyen llantos de bebé, de su bebé que han matado, que en rebajas se van a comprar de forma compulsiva ropita de bebé, que se han intentado suicidar varias veces, que han acabado internadas en un psiquiátrico. Entonces, yo lo que pediría es que esos centros de abortos por lo menos digan la verdad. Nos hablan mucho del derecho al aborto, que por supuesto no es un derecho, es algo muy, muy diferente, pero por lo menos yo creo que lo que deberían garantizar los poderes públicos, sean del signo que sean, es que esos centros de abortos digan la verdad. Digan Sí, a lo que te expones. Como todos, entiendo. Exacto. Es decir, que cuando vendes un detergente no puedes decir una mentira, porque, por cierto, para que sirva de... Yo también perdí un hubo un aborto natural en mi familia. Con lo cual tengo 7 hijos, podría tener 8. O si quieres tengo 8, pero uno no está aquí. Y ahora, sin embargo, cuando parece que el aborto todavía sigue siendo un problema, lo dejamos ahí y entramos en la eutanasia. ¿Qué es lo que está pasando en España? ¿Qué es la ley de eutanasia? ¿Qué está pasando en España, Polonia? Pues la verdad es que estamos abocados a la extinción, al fracaso, no lo sé, pero la verdad es que la perspectiva es aciaga. La ley de la eutanasia en el fondo es un recorte encubierto. Un recorte encubierto. Esto ya se dijo desde el Fondo Monetario Internacional, que España es un país muy longevo, donde hay personas muy mayores y estamos con un gobierno, no sé si los que vendrán serán mejores o peores, pero lo cierto es que este gobierno no entiende de gestión, no entiende de economía. Entonces, la mejor manera de recortar presupuestos no ha sido dejar de hacer viajes privados en el Falcon, sino que pretende ser recortando a pensionistas, recortando la vida de los pensionistas. Y esto lo hemos visto también durante la pandemia, que este gobierno no le importó la salud de las personas en ningún momento, sin hacer consideraciones de otro tipo. Entonces, lo que pretenden es realmente un recorte encubierto, y un gobierno progresista, del que se tilda este gobierno, no pretende destruir a los más débiles. Estos son prácticas totalitarias, prácticas que empezaron en la Alemania nazi y que, por supuesto, no benefician a nadie, porque es que además, si nos leemos la ley de la eutanasia, yo me la he leído varias veces, en ningún momento garantizan que no exista dolor. Todo lo contrario, en países donde sí que se practica la eutanasia, por ejemplo en Holanda, la agonía que sufren las personas que se someten a esta muerte es tremenda. Entonces, ni siquiera te garantizan que no haya dolor, sino que en algunos casos hay mucho, mucho dolor. O sea, te matan y encima te duele. Por supuesto, pero es un negocio. Al final, por parte del gobierno es un recorte encubierto, por parte de estos chiringuitos de eutanasia, que son los mismos que están metidos en los chiringuitos del aborto, es un negocio sucio, el negocio de la muerte, y que pretenden lucrarse matando a las personas, ya sean los no nacidos dentro del vientre materno, ya sean las personas con una enfermedad o con una depresión, porque cada vez además se extiende más el círculo. Y además nos encontramos en esta ley con que incluso aunque no lo hayas solicitado, se puede llegar a acabar con tu vida, lo cual es tremendo. A ver y si la verdad es que entiendo. da muchísimo O sea, miedo. tú no has pedido que te maten, pero te matan. Llegado el momento, si se piensa que tienes una incapacidad de hecho, no de derecho, porque las incapacidades de derecho están reguladas, es la tutela o la curatela, y tienen que someterse a un procedimiento judicial. La incapacidad de hecho es algo muy, muy, muy ambiguo. ¿Qué es la incapacidad de hecho? Pues ser rubia o ser mujer o tener gafas. Entonces, la incapacidad de hecho es algo tan ambiguo que si un facultativo o incluso la familia, o solo el facultativo sin considerar a la familia, piensa que alguien está incapacitado de hecho, puede llegar a acabar con su vida. Porque he leído, hay un caso de alguien que llamáis María Teresa, que entiendo que ella había pedido no morir, su familia había dicho yo no quiero morir, y los facultativos o alguien había dicho no, tú te mueres. ¿Qué pasó? ¿O qué ha pasado? ¿O qué? Eso es un caso que ganamos, del que estamos además muy, muy contentos, porque este caso supuso salvar la vida de una persona. En este caso, María Teresa tenía una enfermedad crónica, pero ella quería seguir viviendo. Su familia también creía que ella podía seguir viviendo. Fue a un hospital donde médicos próximos a esta asociación pro eutanasia
decidieron que seguir manteniendo la vida de María Teresa era demasiado caro. Entonces lo mejor era acabar con su vida, en contra de su voluntad y en contra de la voluntad de su familia. Nosotros lo que hicimos fue interponer medidas cautelares y gracias a Dios y gracias a la providencia, pues el juez y el forense vieron que María Teresa podía seguir viviendo y que tenía una buena vida. Bueno, buena vida porque todas las vidas son dignas, es decir, no hay vidas ni mejores ni peores, todas las vidas son igual de dignas. Ganamos esas medidas cautelares, al final María Teresa se fue a su casa y sigue viva ahora. Sigue viva. Pues eso fue en el 2019, entiendo. Sí. Y sigue viva. Y sigue viva. ¿Y qué le dirías al médico que quería terminar con la vida de María Teresa? Pues yo no le desearía que estuviese en la situación de María Teresa, porque es que además cualquiera podemos estar en esa situación. Ya puedes nacer con una discapacidad, pero también se puede adquirir a través de un accidente de tráfico, a través de cualquier cosa. Entonces yo creo que tenemos que cuidar la vida de todos, pero en especial de las personas más vulnerables, en especial de aquellas personas que tienen una discapacidad o aquellos enfermos o que tienen una depresión. Y yo lo que les diría a los médicos es que lo que hay que acabar es con el dolor, no con las personas. Es decir, a mí no me gusta sufrir, yo creo que no hay a nadie en su sano juicio que le guste sufrir. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de mi hija mayor, yo decía, bueno, yo un parto natural. Y claro, cuando empezaron las contracciones yo dije, ponedme lo que sea, ponedme lo que sea. Claro, a nadie le gusta sufrir, pero tenemos que acabar con el dolor, no tenemos que acabar con las personas, tenemos que invertir en cuidados paliativos, tenemos que invertir en investigación médica. Cada vez hay medicamentos que quitan las ideas suicidas más pronto y de forma más temprana, entonces invirtamos en eso, que es lo que verdaderamente ayuda a las personas. Porque eso es lo que le dirías a una persona que está pensando en suicidarse, realmente, en pedir la eutanasia, le dirías eso. Porque es verdad que es muy fácil. Alguien podría decir, bueno, es muy fácil porque tú Polonia, estás sana y tú, José Carlos, también y tal. Pero la persona que está enferma y está sufriendo, ¿qué es lo que le dirías? Pues yo le diría lo primero que trate de acabar con su dolor y que trate de ponerse en algún tratamiento. Hoy leía, me parece, en Infocatólica, que han abierto ya un centro de cuidados paliativos. Entonces, de eso se trata. Que la vida es bella, que no se sabe hasta dónde podemos llegar. Hay personas con ELA y con enfermedades crónicas y con enfermedades muy graves que son felices y que siguen viviendo. Y yo creo que es un ejemplo para todos también. Yo le diría a esa persona que está pensando en la eutanasia que se lo piense un par de veces más, que no dé alas a este negocio, que va a empezar a lo mejor por personas graves o por personas incurables, pero va a acabar con cualquiera de nosotros. Que se lo piense y que trate de ponerse en algún tratamiento en manos de un profesional que vigile la vida y no la muerte y que trate de que acaben con su dolor y que busque personas que le acompañen. Porque lo cierto es que no hay vida sin dolor y todos tenemos altos y bajos. Entonces, si te cogen en el momento bajo y en ese momento difícil, pues puedes llegar a pensar que lo mejor es acabar con tu vida. Y sin embargo, estás obcecado con eso y no te das cuenta de lo fantástico que te va a venir después. Hay una cosa que has dicho que me ha llamado la atención y es, puede dolerte más la eutanasia que si pides cuidado paliativo. Da casi la impresión de decir, mira, si usted está pensando en pedir la eutanasia, en suicidar, pide cuidados paliativos, te va a ir mejor. Por supuesto. Por supuesto, a todos nos gustaría morir. Bueno, morir no es un derecho, tampoco morir es un hecho que nos va a llegar a todos de forma inevitable. Entonces, tampoco hablamos de derechos muy a la ligera, sí, de derechos que no existen, y en cambio los que sí existen resulta que les estamos olvidando. Entonces, la muerte es un hecho, todos nos vamos a tener que morir, llegará nuestra hora, pero ¿cómo nos gustaría morir a todos? Sin dolor, por supuesto. Por eso busquemos cuidados paliativos, busquemos investigación médica y acompañados. Pero desde luego que a nadie nos gustaría morir como nos lo plantea la eutanasia, además como un negocio, es decir, cobrando por matarnos, ¿no? Y además pidiéndonos parte de la herencia y un legado, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Entonces, piden un legado, o sea, cuando te están matando encima, oiga, firme aquí que me quedo con su piso. Claro, lo que evidencia que es un negocio es que en su página web señalan que para ayudarte a morir no lo hacen de forma altruista, sino que tienes que ser socio y pagar una cuota todos los meses y además de paso, si les das parte de tu herencia o por lo menos un legado, pues mejor. Ah, magnífico, magnífico. Quiero recordar a todos los televidentes que si quieren tener comentarios o sugerencias sobre el programa Católicos con Mensaje, tienen un email aquí abajo, nos escriben y nos hacen llegar sus comentarios. También es mi obligación recordarles que WTN solo se financia con donativos. No tenemos publicidad, como ustedes saben, no tenemos subvenciones.
Entonces contamos con la ayuda de todos nuestros televidentes y amigos. www.ewtn.es, ustedes entran allí y nos pueden donar. Vamos a hacer un minuto de descanso a Bolonia y seguimos contigo. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros. Seguimos con Polonia Castellanos en Católicos con Mensaje. Polonia, nos estabas hablando de la eutanasia, pero hay algo. Nosotros hemos sacado un programa con Monseñor Munilla, el obispo de San Sebastián, sobre el testamento vital. Me gustaría que me contaras por qué es importante hacer el testamento vital, qué es el testamento vital, qué tenemos que saber. Pues yo creo que con los tiempos que corren es muy importante el testamento vital, es dejar clara la intención de una persona de que no acaben con su vida de forma anticipada. Es decir, la Iglesia Católica, y yo creo que la mayoría, no estamos de acuerdo con el encarnizamiento terapéutico, es decir, cuando a una persona le llega su hora, pues santamente pues, se tiene que ir, pero eso es morir, una muerte natural. Lo que no es una muerte natural es anticipar meses, años o no sabemos cuánto tiempo la muerte de una persona. Perdona que te interrumpa ahí, porque es importante, porque nos echan en cara, no, es que los católicos, fíjate, este se está muriendo y le tienen ahí entubado. Encarnizamiento terapéutico, que es básicamente decir, mira, una persona que se tiene que morir la estoy manteniendo con vida artificialmente, en eso los católicos no estamos de acuerdo. Por supuesto, no estamos de acuerdo. No hay que extremar ya, cuando una persona se tiene que ir, pues eso, ha llegado su hora, hay esfuerzos que son innecesarios. Entonces, a esa persona ya hay que dejarla irse lo más en paz posible y con el menos dolor posible, como decíamos siempre. Eso es morir en paz y eso es, ha llegado nuestra hora, nos vamos. Pero la eutanasia es algo totalmente diferente. Entonces, ¿el testamento? El testamento vital es dejar clara nuestra intención de que llegado el momento, por supuesto, sin tener en cuenta ese encarnecimiento terapéutico que no estamos de acuerdo con él, llegado el momento, yo quiero que me mantengan con vida. O sea, que no nos pase lo que a María Teresa, vaya. Por supuesto. Hablamos de eutanasia activa, es decir, cuando yo esté mal, no quiero que me inyecten una inyección letal, no quiero que acaben con mi vida. Siempre que los medios sean algo asequibles, quiero decir, asequibles desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista económico. Y hablamos también de la eutanasia pasiva, porque hay algunos que dicen, no te mato, pero te dejo morir de hambre y de sed. Eso tampoco. Es importante decir esto. Yo, hace no demasiado tiempo, vivía en Alemania. Y una de las cosas que ocurre en Alemania es que hay gente que viene de Holanda, de los Países Bajos, va a Alemania, gente mayor,
que en lugar de entrar en los centros hospitalarios de los Países Bajos va a Alemania, porque en Alemania no existe la eutanasia y en Holanda sí. Entonces tienen el miedo de que, oye, si voy a entrar en el hospital no voy a salir. Entonces, lo que queremos con el testamento vital es que no nos pase como a los holandeses, vaya. Exacto. De hecho, nosotros lo que hemos hecho en nuestra página web de la Asociación de Abogados Cristianos es registrar ese testamento vital de alguna manera, por varios motivos. El primero, para que esté de alguna manera registrado que nosotros nos queremos ir, pero cuando llegue nuestro momento, no antes. Y pues eso, una muerte santa y en paz, pero no antes. Por un lado, registrar eso. Por otro lado, si yo teniendo registrado esta voluntad mía, que es irme cuando llegue mi hora, pero no antes, hay un médico o una persona que trata de acabar con mi vida antes, ya sea con los fines que sean, ya sean económicos, ya sean de recorte de pensiones, ya sea lo que sea, esa persona nos da a nosotros facultad para poder luchar por su vida, como hicimos con María Teresa. Interponer medidas cautelares y, si Dios quiere, gracias como nos pasó con María Teresa, pues que siga con vida. Y el tercer motivo es si esa persona ha quedado clara su intención de irse en el momento que se tenga que ir, no antes. Nos da la potestad para interponer medidas cautelares, y esas medidas cautelares desgraciadamente no llegan. También nos da potestad para ir contra aquellos, penalmente, contra aquellos responsables que han decidido que muriese cuando no era su hora y cuando la persona no estaba de acuerdo. Entonces, es un aviso también a navegantes de aquellos que pretendan practicar la eutanasia, incluso en contra de la voluntad de las personas, que sepa que nosotros vamos a estar Vamos detrás. a poner aquí la web de la Asociación de Abogados Cristianos por si lo quieren saber, pero en cualquier caso también en la Conferencia Episcopal, sé que la Conferencia Episcopal también ha puesto un formato, si quieres, de testamento vital donde hacemos, o sea, dejamos dicho que efectivamente que no queremos que eso nos pase. Yo, por si acaso, lo digo aquí a cámara, a mí que no me maten. Cuanto más claro lo dejes y en más sitios, mucho mejor, mucho más seguro. Entonces yo creo que es importante llevar un testamento vital, que sea clara e inequívoca nuestra intención. Luego algunos nos dicen, es que si va a cambiar de intención, bueno, es que cuando una persona está padeciendo o está sufriendo, ese consentimiento no va a ser válido. Entonces cuando tengamos capacidad para decir que no queremos que adelanten nuestra muerte, que no queremos que nos maten, en definitiva, pues yo creo que hay que mostrar claramente nuestra voluntad. Por otro lado, aparte del testamento vital está el testamento, donde el testamento notarial, ¿no?, que es el más común, donde una persona puede decir, cuando yo no tenga capacidad ni de derecho ni de hecho, pues yo creo que se encargue de mí esta persona. Podemos elegir tanto mostrar preferencia para un tutor, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Este programa lo van a ver, además de en España, se va a ver en Hispanoamérica. Y una de las cosas que llama mucho la atención cuando vienes de fuera de España es que los poderes públicos en España están tirando cruces. Ahí tenemos muchas cruces por los caminos. Al fin y al cabo, España ha sido el país católico por antonomasia. Hay, pues yo qué sé, cruces de todo tipo, sí, cruces conmemorativas de cualquier cruce de caminos. Hay una cruz. Y sin embargo, hay ayuntamientos que se dedican a tirar cruces. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una cristianofobia que es evidente, que no pasa con otras confesiones religiosas, que no digo que tenga que pasar, por supuesto, porque hay que respetar todas, pero hay una cristianofobia evidente. Entonces, se trata de perseguirnos y de atacarnos, y además de que sea con la mayor impunidad posible. Nosotros nos hemos encontrado pues que tiran cruces, pero con las excusas más variadas. Desde, no, es que está muy mal, voy a restaurarla, pero la quito y ya no la vuelvo a poner. Ah, no, es que se construyó en época de Franco. Y dices, bueno, pues si tenemos que tirar todo lo que se construyó en determinadas épocas, pues es que quedamos España hecho un solar, ¿no? Entonces, son excusas, al final. También se están tirando estatuas de Cristóbal Colón y de Isabel la Católica, también se están tirando cruces en otros países. Y se trata de una oleada de cristianofobia, no hay que buscar más excusa. Y se trata, pues como se ha hecho en otras épocas también de la historia, de relegar primero a los cristianos, sobre todo a los católicos, al interior de los templos, al interior de nuestras casas, y luego quitarnos hasta lo que está dentro de nuestros templos y de nuestras casas. La dimensión social de la libertad religiosa, la dimensión social de los católicos es un derecho que está reconocido, forma parte del derecho fundamental a la libertad religiosa, y además exteriorizar nuestras creencias creo que es algo muy importante, pero hay algunos que no les gusta. Pero solo pasa con los católicos. Sí, con católicos, a veces con cristianos en general, pero efectivamente con las confesiones religiosas. Otra cosa que también es importante, he visto en vuestra web, el Ayuntamiento de Getafe ha hecho una guía donde se metía con nuestra madre, entiendo.
Sí, son guías de educación sexual, llaman ellos, pero bueno, yo cuando era joven, pues yo recibí educación sexual, pero siempre desde un punto de vista biológico. Ahora la educación sexual tratan de que sea desde un punto de vista ideológico, es decir, tratan de imponer ideología a nuestros hijos. Y además cada vez a edades más tempranas para irles inculcando esta ideología desde más pequeñitos, ¿no? Entonces, esto es algo ilegal. Está reconocido además en el artículo 27.3 de la Constitución que los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias y a nuestros valores. Y además el Tribunal Supremo dice que las instituciones públicas, los colegios públicos, tienen que ser totalmente neutrales. Esto es ideología, por lo tanto esto no se debería dar en los colegios. Esto es importante también recalcarlo, porque muchas veces cuando apelamos a la Constitución parece como, bueno, y si la Constitución no lo reconociera, pero es simplemente de sentido común. Es decir, un padre no es que tenga derechos, es que tiene la obligación de educar a sus hijos. ¿Quién mejor que el padre? Cuando no es el padre y es el Estado, lo que normalmente pasa es pues, los nazis, los comunistas y tal. Y hay que recordar que, independientemente de si estamos o no de acuerdo con la ideología que en este momento está el Estado, que tiene el gobierno, mañana puede cambiar y pueden ponerle una ideología contraria. Entonces, al final, lo que reconoce la Constitución no es más que un derecho casi natural de los padres, que es vamos a educar nosotros a nuestros hijos, oiga, déjeme. Efectivamente, porque es que además lo reconoce la Constitución, pero lo reconocen multitud de tratados y de convenios supranacionales. Entonces es algo evidente, totalmente lógico, porque además los padres somos los que mejor conocemos a nuestros hijos y porque además sabemos la madurez que tienen y porque además si yo estoy educando a mis hijas en una creencia católica, pues yo no quiero que vengan a decir que la Virgen María, que tal y que cual. Porque aparte de que es una falta de respeto, vamos, a mí no se me ocurre que fuesen a un colegio a decir, por ejemplo, que determinadas ideologías son malas o que determinadas orientaciones sexuales son malas. Entonces esto ardía troyano si decíamos determinadas cosas que ahora tienen que ser políticamente correctas. Pero parece que contra los católicos, como decíamos antes, todo vale, ¿no? Entonces, eso, sí, perdona, sí. Yo creo que somos los padres los que tenemos que solicitar primero que se ejerza nuestro derecho a través de ese PIN parental. Y luego, si hay responsables que están vulnerando nuestros derechos, ir a por esos responsables. Porque yo insisto, hay que recordar a todas las personas que esto realmente es un derecho independientemente de cómo piensan los padres. Yo que tuve la fortuna de vivir en la antigua Unión Soviética, hay una estatua, me acuerdo, en Ucrania, a un héroe de la Unión Soviética, que era un niño de 11 años, que denunció a sus padres. Los padres los mandaron al Gulag, los padres los mataron porque habían hablado mal del camarada presidente. Al niño le hicieron una estatua, el niño terminó mal, claro. Los padres terminaron mal. Eso sí, había una estatua porque el Estado glorificaba, es decir, yo me meto y hago la labor de los padres. Es importante recordar que cuando el Estado o algún poder público se mete en las prerrogativas de los padres, lo que hace realmente es ensuciar y corromper. Y eso es un poco lo que entiendo que están intentando hacer ahora, ¿no? Por supuesto, lo que se trata en el fondo, tanto esto como muchos otros ataques, se trata de destruir a la familia, ¿no? La familia es el núcleo más importante. Entonces se trata de destruir a la familia, destruyendo a la mujer a través del aborto y destruyendo al bebé, por supuesto, y también destruyendo a la familia pues con otros niños ya más mayores y, por supuesto, también destruyendo al hombre a través de todo lo que estamos viendo. Entonces, al final es la destrucción de la familia. Pero yo creo que los hijos, para mí mis hijas son de lo más importante que hay en el mundo después de mi fe o a la vez. Entonces, yo creo que si los padres no defendemos a nuestros hijos, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como padres, no? Es lo más básico que tenemos que hacer y defenderles de este adoctrinamiento y de esta ideología que además es destructiva no solo para la familia, sino para la persona. Yo creo que es algo que los padres no podemos dejar de hacer. Polonia, ¿ser católica te hace más feliz? Pues yo soy muy feliz y soy muy católica, así que supongo, o soy ultracatólica según algunos, así que supongo que sí. La verdad es que estoy muy tranquila y porque yo creo que la fe católica no nos enseña nada malo. Yo creo que es con todo mi respeto a otras confesiones religiosas, yo creo que es la que permite a una mujer realizarse como mujer en todos los sentidos,
Como madre también, yo creo que es la que favorece el bien común. Yo creo que es, vamos, yo estoy orgullosísima. Para mí es la verdadera fe, para mí no hay otras. Pero si pensase que hay otras y tuviese que elegir, me quedaba con esta. Desde un punto de vista egoísta como mujer y desde un punto de vista egoísta también como ciudadana, yo creo. ¿Y por qué crees en Jesucristo? Pues, por supuesto que creo en Jesucristo. Pues mira, yo creo que se manifiesta muchísimas veces en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta, a veces sí. Pues uno de los motivos por los que creo en Jesucristo es que mi madre estaba embarazada de mí y la dijeron que tenía que abortar, que yo iba a ser un monstruo. Entonces, bueno, puedo ser un monstruo, pero en otros sentidos, ¿no? Y mi madre, gracias a su fe, dijo que no, que ya no iba a abortar. Entonces yo sé que si estoy aquí es gracias a que mi madre creía, y creía en Jesucristo y creía en la Virgen María. Entonces yo creo que es uno de los motivos por el que yo estoy aquí. Y a mí me ha mostrado el camino muchísimas veces. Y yo sé que el poder de la oración es tremendo y eso lo he comprobado en cosas muy concretas. Entonces yo sé que Jesucristo está ahí, sé que mi madre, la Virgen María, está ahí, sé que me ayudan, sé que cuando rezo y les pido, ellos me dan. Sé que a veces no me dan lo que yo les pido, porque me dan algo todavía mejor. Y vamos, tengo hechos concretos como el de mi madre que podría, vamos, dar fe, nunca mejor dicho, de que existe, de que está conmigo y de que me quiere. Yo siempre digo lo mismo, porque es verdad que cuando hablo como todos, tenemos amigos agnósticos, ateos y de ida y de vuelta, y siempre cuando dices eso, dices, no, yo es que tengo la seguridad de que Jesucristo me oye y que realmente me escucha y bueno, eso es realmente su gestión. Y lo que yo les recomiendo todo siempre y es, pues ponte delante de un santísimo y dile, si no existes, no me lo demuestres. Si existes, demuéstramelo. Ten la capacidad, ten el arrojo de ponerte delante de Dios y retarle a que te muestre que existe. Porque realmente todos tenemos momentos en que hemos notado la presencia de Dios, ¿verdad? Por supuesto. Mira, yo recuerdo un caso, nos comunicaron un juicio en Valencia. Yo tenía un juicio a la vez, mis compañeros también tenían, y decía, bueno, ¿qué hacemos con este juicio de Valencia? Bueno, vamos a rezar y mañana Dios dirá. Y mañana Dios dirá, nos llamó de repente un abogado de Valencia que quería colaborar y dijimos, oye, pues tenemos un juicio ahí. Entonces, muchísimas veces, a veces no nos damos cuenta, a veces no lo vemos pues por la vorágine, porque somos muy soberbios, por lo que sea, pero se manifiesta muchísimas veces. Sí, decía Pascal que Dios deja la suficiente oscuridad para que los que no quieren ver no vean y la suficiente luz para que los que quieran ver vean. Al final nos deja nuestra libertad. ¿Cuál es tu oración favorita, Polonia? Pues mi oración favorita es el Ave María. El Ave María, la verdad es que yo soy muy devota tanto del corazón de Jesús como del corazón de María. Yo de pequeña fui a catequesis, después a confirmación, hice la comunión y luego estuve también una temporada con los claretianos. Entonces yo soy muy devota del Inmaculado Corazón de María. ¿Siempre has sido católica? Sí. ¿Y siempre, digamos, con la misma fe y con la misma devoción? No, yo... No te voy a preguntar la edad, pero dime... Pues sí, es que me acuerdo. Yo soy católica, mis padres son católicos, mi abuela y mis abuelos eran católicos y además medio santos. Tanto mis padres como mis abuelos, y ahora mi marido también. Entonces, tengo mucha suerte. Y bueno, yo había sido católica un poco por rutina, ¿no? Pues mis padres me llevaban a misa y yo a misa. Y en todos los veranos yo hacía un viaje con mis amigos, pues unos cuantos amigos nos íbamos fuera. Un año nos fuimos de viaje por Italia y nos recorrimos pues toda la zona, alquilamos un coche, alquilamos un Fiat Multipla porque éramos 6 y nos recorrimos toda la zona de la Toscana, bajamos a Nápoles para ver Pompeya, subimos a Venecia y cuando estábamos yendo a Roma, de repente vemos una vorágine de gente, de cosas y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros estamos aquí conociendo Italia y es que estaba muriéndose San Juan Pablo II. Entonces dijimos, bueno, pues venga, vámonos a Roma. Y fuimos a Roma y estuvimos velando esas noches a San Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, mirando todos a la ventana y a mí hay algo ahí que... ¿Cuál es tu...? Es otra de las preguntas que suelo hacer en esta serie. ¿Qué? Dime santos a los que tengas especial devoción. ¿Y por qué? A San Juan Pablo II tengo especial devoción. Además es
Es un papa que, aparte, bueno, claro, es que es santo, pero creo que todo lo que hizo, todo el movimiento que generó, toda la defensa de la familia, me parece, vamos, no tengo palabras, pero le aprecio un montón y me emociono muchísimo cada vez que pienso en él o que hablo de él, sobre todo, además, habiéndole estado velando cuando estaba en sus últimas horas. Recuérdame cuándo falleció. Pues mira, falleció yo creo que en 2000, no lo recuerdo. 2008. 2008, sí puede ser. No antes de 2008, porque yo me casé en 2008, falleció como en 2006 aproximadamente, por ahí, entre 2005 y 2006. ¿Y de esos amigos que ibais, erais todos católicos? No. ¿Y también se pusieron a velar a San Sí. Juan Pablo II? Sí. Yo creo que algunos siguieron, otros no lo sé, porque también es verdad que perdí la pista de los que íbamos, pero a mí sí que hay algo sí que me movió. Entonces, he rezado mucho en San Juan Pablo II, por supuesto al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, al Padre Hoyos también, porque además yo soy de Valladolid, donde está el Santuario Nacional de la Gran ¿Sabes que me Promesa? has presentado 2 veces en Valladolid, en el Santuario de la Gran Promesa, y no te he visto? Pues voy todos los días, porque me pilla... Bueno, y además el Sagrado Corazón de Jesús aprobó derecho, porque cada vez que tenía un examen le iba a rezar y le ponía una vela. Así que Tenemos que recordar a todo el mundo que España, entre otras muchas buenas cosas, tiene la gran promesa. La gran promesa. Hay muchos, fíjate, yo no lo sabía. Yo es verdad que reconozco que he estado 25 años fuera de España y que muchas de las cosas de mi propio país no conozco, pero se presentó nuestro Señor, ahora es beato, ¿verdad? Beato, el Padre Hoyos, sí. Y le dijo, reinaré en España como en ningún sitio, entiendo. Sí. Y hay un fantástico santuario en Valladolid. Es precioso. Al Padre Pío también. Entonces, cuando estoy embarazada, a San Ramón Nonato, por supuesto, y hay que recordar que Santa Polonia es la patrona del dolor de muelas. Y yo se lo te iba a preguntar, bueno, me lo habías dicho, digo, bueno, ¿por qué te llamas Polonia? A ver, cuéntanos, ¿por qué te llamas Polonia? Santa Polonia es la patrona del dolor de muelas, es la patrona de los odontólogos. Cuando alguien le duelen las muelas, se tiene que encomendar a Santa Polonia. Es una mártir de Alejandría que la obligaron a renunciar a su fe y como no lo hizo, la quitaron las muelas con unas tenazas, con muchísimo sufrimiento, claro. Entonces, mi bisabuela, hasta donde yo recuerdo, se llamaba Polonia, se quitó la A, se llamaba Polonia. Después mi tía, después yo y después mi hija mediana, que tiene 9 años. ¿También se llama Polonia? Sí. Ah, qué barato, muy bien. Recuérdame, dime, ¿cuál es, si miras tu vida, un momento especial de tu vida? ¿Qué? Cuando han nacido mis hijas. Es lo mejor, la verdad. ¿Todos son hijas, además? Sí, todos son niñas. No sé lo que será el que venga, pero es bien ¿Para recibido. cuándo es, para acordarnos? Para mayo, abril, bonito mayo. Mes, bonito mes. Sí, el 27, mi cumpleaños. Entonces, yo me acuerdo que cuando acabé la carrera dije, uy, qué día más feliz. Después cuando me casé dije, no tiene nada que ver el día que acabé la carrera, es mucho más feliz el día en el que me casé. Y después cuando han ido naciendo mis hijas han sido días muy, muy felices. Entonces es lo mejor, a pesar, se te olvida todo el sufrimiento, las cesáreas, las contracciones, se te olvida absolutamente todo. Cuando tienes a tu hijo en brazos es que es una maravilla, es lo mejor. Y a mí me da mucha pena mujeres que se lo pierden, la verdad, porque quiero decir, aquella que no puede tener un bebé o que tiene un aborto, pues como los que hemos pasado, es una pena, pero la que teniendo capacidad, teniendo la posibilidad, mejor dicho, de vivir ese milagro y ese don, que renuncia a ello, me parece una barbaridad, la verdad. Hay una pregunta que también hago siempre, y además nos ayuda a nosotros, porque recuerda que WTN el objetivo es la nueva evangelización, evangelizar, en nuestro caso España. ¿Cómo reevangelizarías España? Pues se puede hacer desde tantos sitios, porque hay tantas cosas. Yo creo que lo fundamental es la oración, por supuesto. Y además yo creo que los católicos tenemos que tener como un aroma especial. Esa felicidad que yo creo que tenemos en nuestras familias, nuestra forma de ser, nuestra forma de confiar, ¿no? El fiat ese yo creo que tiene que ser un ejemplo para los demás. Yo muchas veces te fijas más en los hechos, ¿no? Por sus hechos los conoceréis. Entonces tú ves a matrimonios que llevan 50 años y que se quieren y que se hacen alguna carantoña y dices, yo quiero ser de esos. Entonces yo creo que los católicos sobre todo debemos de dar ejemplo.
y que mucha gente se dé cuenta de que esto es lo acertado, ¿no? Es lo que realmente da la felicidad, que es al final lo que buscamos todos. Yo creo que primero dando ejemplo. Yo creo que lo segundo es cumpliendo lo que tenemos que hacer. Es decir, a mí me da mucha pena también que cada vez hay menos gente en la misa. Y la misa yo creo que es una oportunidad que tenemos envidiable. Tú has dicho que has estado en otros países. En otros países, para ir a una iglesia católica, para ir a misa, tienes que recorrerte kilómetros, buscar algunas horas. En España tenemos un privilegio, que tenemos cientos de iglesias católicas por ahora, tenemos variedad de horarios, entonces es que lo tenemos muy fácil para ir a misa, para ir a una adoración y rezar un poco y estar tranquilos. Entonces yo creo que tenemos que hacer eso también. Porque rezar es pedir, y él nos dijo que si pedíamos nos lo daba. Y nos lo da. Y nos lo da. Pero eso es importante recordarlo. Decir, oye, hay también un amigo mío que dice que hay mucha... él es extranjero y dice, en español es fantástico. Dice, porque tenéis una cosa que es la diferencia entre me lo creo y creo. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo creo en Jesucristo. No, yo me lo creo. Entonces, me lo creo significa, él me dijo, pedir y se os dará, y yo me lo creo. Y por tanto pido porque se me va a dar. Mientras que creo es, yo creo en ti, pero no me lo creo. Entonces, lo que estaba diciendo es, oye, la oración puede cambiar España. Por supuesto. La oración es capaz de hacer muchísimas cosas. Tenemos, por ejemplo, casos como el milagro de Empel, tenemos casos donde se ha demostrado que la oración es capaz de hacer muchísimas cosas. Entonces yo creo que tenemos que facilitar, claro, esa oración. Por supuesto que puedes orar en cualquier sitio, pero hombre, delante del sagrario, ¿no? Como que es más inspirador. Y llevar a la gente también, que no vamos a llevarle a ningún sitio malo. Entonces, nosotros de vez en cuando quedamos con algún amigo, oye, estamos muy liados, que la verdad es que es así. Quedamos, vamos a misa y luego nos tomamos algo. Pues yo creo que es una buena opción también. Se puede evangelizar pues también de esa manera. También se puede evangelizar haciendo desde su trabajo cada uno algo bueno, ¿no? Y fomentar el bien común. Yo creo que si eres católico las 24 horas del día. Si entras en un juzgado no dejas de ser católico, entonces tienes que responder como tal. Y si siendo católico, siempre desde la justicia también, pero si siendo católico se te plantea un caso de un aborto, pues no puedes dejar tu fe a un lado. Hay cosas que un católico no puede hacer, porque es que además la justicia y los principios de la democracia, están basados todos en el humanismo cristiano, entonces no hay que hacer encaje de bolillos tampoco, es mucho más sencillo de lo que pensamos. Entonces yo creo que también tenemos que ser católicos consecuentes las 24 horas al día y dar ese aroma de católico en todo lo que nos rodea, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la comunidad de vecinos. O sea, que no nos metamos en la catacumba, vaya. Exacto. Yo noto un poco que cuando en España que los católicos estamos metidos un poco en catacumbas, nos da un poco de pudor, ¿no? Por supuesto, por eso estamos así. Yo creo que uno de los principales problemas hemos sido nosotros. Es decir, que venga, pues ponemos la otra mejilla, venga, pues lo dejamos, venga, pues nos quitan una cruz, venga, no pasa nada. Entonces yo creo que el principal problema hemos sido nosotros, que o nos hemos acomplejado o nos hemos acobardado o que hemos sido tibios y claro, pues han ido aprovechando, pensando, bueno, estos como no se quejan, pues no pasa nada. Cuando realmente para mí poner la otra mejilla es insistir, como la viuda del Evangelio, es insistir, insistir, insistir hasta que se haga justicia, ¿no? Y hasta que se procure el bien común. Entonces, yo creo que el principal problema hemos sido nosotros, que no hemos defendido lo nuestro, algo nuestro que además es muy importante. En el último minuto que nos queda, Polonia, ¿qué le dirías a los televidentes de Católicos con Mensaje? Pues yo creo que tenemos muchísimas cosas para hacer, que es una época difícil, pero que es una época apasionante, que tenemos la oportunidad de hacer cosas buenas. Entonces, hagamos, no pequemos de omisión, que es lo que decíamos al principio, que tratemos de dejar un mundo mejor para nuestros hijos y que hay multitud de cosas a través, por supuesto, la primera, la oración, pero siendo abogados, donando a asociaciones, a televisiones, intentando hacer el bien común, pero desde lo que tenemos más cerca, desde la comunidad de vecinos, desde cualquier sitio y, por supuesto, exteriorizando y estando orgullosos de ser católicos, que yo creo que es un privilegio que tenemos, es un don. Dios, ¿cómo es? Dios no nos elige, perdón, Dios nos capacita, ¿no? Entonces... Dios nos elige. Dios nos elige. ¿Cómo es la frase exacta? No somos los elegidos, sino que Dios nos capacita para ser los elegidos o algo así, ¿no?
Y es la parábola de los talentos también, ¿no? Si Dios nos da unos dones, cada uno tenemos unos, porque tenemos que tener, somos de lo más variado, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces esos talentos, invirtámoslos y pongámoslos al servicio de bien común. No los guardemos debajo de la tierra y no hagamos como si nosotros no valemos para nada y no somos nada. Las personas somos maravillosas, los católicos somos maravillosos, tenemos un don. Estamos del lado del vencedor, ha vencido a la muerte, así que al final, por muy dura que sea la batalla, al final sabemos que la guerra es nuestra, la vamos a ganar, pero tenemos que luchar, claro, no podemos quedarnos sentados. Pues muchas gracias, Polonia, por estar con nosotros en Católicos con Mensaje. Por favor, cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier pregunta, escríbanos a la web o el email que ven abajo y estaremos encantados de contestarles. Gracias otra vez, Polonia, y le vemos en la siguiente episodio de Católicos con Mensaje. Que Dios les bendiga.